Buenas a todos los que se suman a esta nueva herramienta didáctica. Espero que sea de ayuda para todos, para, para ir enriqueciendo este espacio de formación de la práctica profesional 2, tan importante para este segundo año de formación. Y espero que sirva para aclarar algunas dudas e ir mejorando la dinámica de trabajo. En principio, comentarles que en esta cátedra se materializan o se profundizan algunas cuestiones teóricas trabajadas en otras materias o en otras cátedras de este segundo año. Para tener una idea básica de cómo estructuramos nuestras estrategias formativas, hay que tener en cuenta que podemos englobar o integrar todas estas materias que ustedes van cursando en tres grandes disciplinas. La primera y la más importante es la economía, la segunda y la tercera en igualdad de importancia, la administración y la contabilidad. Y teniendo en cuenta también que estas tres disciplinas muy importantes de la formación de ustedes en todos los años, pero lo que nos interesa en este segundo año de formación, atravesadas transversalmente por las tecnologías de la comunicación y de la información. Entonces, y no también obviando la importancia de las disciplinas que nos sirven como herramientas para entender estos espacios disciplinares tan importantes como la economía, la administración y la contabilidad, que son la historia, las matemáticas, las estadísticas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este espacio es, a través de diferentes proyectos de investigación que tienen que ver con la realidad nuestra, la realidad local de los municipios en donde ustedes viven, poder ir integrando esos contenidos. Repito, le otorgamos mucha más importancia en este segundo año a la economía y lo vamos a estar trabajando un poquito más en profundidad en este mismo video, pero ya para tener en cuenta. Entonces, en las prácticas profesionalizantes vamos a estar trabajando con un proyecto o con varios proyectos de investigación que tienen que ver con temas que nos interesan en el ámbito local. Bien, dicho esto, podemos empezar entonces a desfragmentar estas tres disciplinas y cómo vamos a ir trabajando en estos 4 meses. Está claro que la materia o las estrategias formativas que proponemos tienen que ver con el formato dual de trabajo, el 50% de la virtualidad y el 50% de la presencia de ustedes en el aula cada 15 días o cada 20 días de acuerdo a la sede a la que pertenezcan. Teniendo en cuenta esto, es que las clases tienen que ver fundamentalmente con los trabajitos que estamos subiendo a la plataforma y después una explicación, un debate acerca de los temas propuestos por la cátedra en la presencialidad. Tomen ambas instancias, la presencialidad como la virtualidad, como instancias complementarias, digamos. Ambas son muy importantes en su formación y ambas son tenidas en cuenta para la calificación final de ustedes. Asistencia, actividades completas, trabajo en clase, participación en clase y por supuesto la entrega de las actividades en tiempo y forma en la virtualidad. Bien, dicho esto, que es similar a las diferentes materias, podemos ir enfocándonos en la cuestión de contenidos o en la cuestión conceptual que trabajamos en la cátedra. Entonces es importante por ahí aclarar qué cuestiones vamos a trabajar en una primera instancia. Yo les decía, lo más importante de la cátedra y a la disciplina que más
o la disciplina que más vamos a abordar en profundidad es la economía. La economía, que es una sola disciplina, una sola ciencia, pero que para su mejor enfoque, para su mejor entendimiento, su mejor enseñanza, se la suele distinguir o dividir en microeconomía, macroeconomía. Hay también otras subdivisiones como el comercio exterior, economía política, de acuerdo al enfoque que se le da, pero la economía es una sola, digamos. Y en este segundo año vamos a estar haciendo hincapié en algunas variables que tienen que ver con la macroeconomía. Variables muy importantes para nosotros, incluso propuesta a nivel institucional, digamos, por esta casa de estudios. Saben ustedes, y está de más aclararlo, pero conviene hacerlo. Variables muy importantes como Producto Bruto Interno, PBI, que define quizás el resto de las variables, empleo, desempleo, inflación, pobreza, indigencia. Muy importante en nuestro país trabajar acerca de esta cuestión. Son algunas de las variables que vamos a ir trabajando. Entonces, investigaciones al respecto de estas variables son las que van a dar la estructura de la cátedra. Diferentes investigaciones al respecto que vamos a ir trabajando en mayor grado de profundidad. Dicho esto, podemos empezar a hablar específicamente de la primera actividad que tenemos. Que hay una instancia un poco más formal, que es la habitual de la presencialidad, pero también la requerimos en la virtualidad, que es la presentación formal de ustedes. Entrar al foro sí, creo que en este formato está presentado como un foro de presentación, que ustedes ya lo saben trabajar, pero es necesario, es un protocolo de la materia, ingresar y presentarse como alumnos. De esta forma nosotros podemos saber quiénes son los alumnos que están realmente cursando en la materia y de qué sede son, y si quieren agregar un poquito más de sus historias personales, desde qué año están, cuál es su contexto actual, digamos. Cualquier herramienta que nos acerque más a nosotros con la historia personal de ustedes es bienvenida, y es mucho mejor para nosotros saber desde qué realidad ustedes están trabajando. Bien, la primera actividad de la cátedra tiene que ver con preguntas acerca de la realidad económica de nuestro país. Y en este sentido podemos decir que hay dos tipos de análisis que puede realizar una persona respecto de la situación económica. Uno es un análisis mucho más fundamental o básico, si se quiere, y otro es un análisis mucho más técnico, que es el que nosotros al que nosotros aspiramos con esta actividad de diagnóstico. Mucho más tratado desde el lenguaje específico y con algunos datos que ustedes ya lo vinieron trabajando en materias como microeconomía, macroeconomía y algunas otras. Entonces, a ella hay que distinguir entre dos tipos de análisis que ustedes ya lo trabajaron en macroeconomía. Cuando uno habla de realizar un diagnóstico económico, hay dos tipos de análisis que puede hacer una persona. Uno es un análisis normativo y el otro un análisis positivo. O también hablamos de la economía positiva y la economía normativa, digamos. Si se acuerdan, cuando lo trabajaron en disciplinas económicas, el análisis positivo tiene que ver con el positivismo, con la ciencia, con lo exacto, digamos, con lo
objetivo, aunque la objetividad en economía es relativa, hay ciertas cuestiones que sí son objetivas. Por ejemplo, se les pregunta a ustedes cuál es la inflación actual, o sea, la inflación del último mes en nuestro país. La inflación de junio, julio. Hay un dato específico que lo elabora el INDEC y lo publica mes a mes, y ese dato es un dato de la realidad. Después se puede discutir si el dato fue bien elaborado o no, si uno duda de la estadística o no. Pero el dato es elaborado, es publicado y está al alcance de todos. Entonces es un dato objetivo. Uno puede decir, hablando del diagnóstico acerca de la inflación en Argentina, la inflación es del 3% en Argentina, del 3,9% en Argentina, en el mes de julio, junio. Hay un dato específico, es un dato objetivo y no tiene lugar ahí la opinión. Después se puede discutir si es alto o bajo, pero es otra cuestión. Y después está el análisis más subjetivo, que es el análisis normativo, que en ese caso sí podemos hablar de opinión. Yo puedo decir, la inflación en Argentina en julio fue del 3%, y a mí personalmente me parece que es muy alta o muy baja, de acuerdo a la opinión. Lo comparo con otros países, pero ahí sí interviene mi opinión, digamos. El mismo ejemplo se puede replicar al dato de desempleo. El desempleo argentino, según la última publicación del INDEC, es del 10,6%. Ese es un dato objetivo y real, es un análisis positivo o positivista. Después está la opinión. La inflación, el dato de desempleo, el desempleo en Argentina es alto, es bajo. Eso sí es opinión, tiene que ver con qué opino yo al respecto de ese índice. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos a través de esta suerte de diagnóstico que queremos que ustedes hagan respecto de nuestra situación económica? Que ustedes incluyan estos dos análisis. Obviamente pretendemos que, por una cuestión de exigencia técnica que les pedimos, manejen ciertos datos económicos actuales proporcionados por el INDEC, que es la fuente oficial que vamos a tomar, pero que a su vez nos ofrezcan a nosotros la posibilidad de saber qué opinan ustedes al respecto. Entonces, el análisis que le pedimos requiere tanto de la visión positiva como de la visión normativa. Si estas preguntas que le vamos a hacer están elaboradas a partir de este doble análisis, va a ser correcto y va a estar evaluado en función a eso, digamos. Y si no, la idea es que lo puedan consultar con el docente si está bien la opinión o no, y puedan completarlo de la mejor manera. Eso por un lado. Entonces, a la serie de preguntas que le vamos a hacer para ver cuál es el diagnóstico que ustedes tienen, cada pregunta específica tienen que pensarla desde ese tipo de análisis. Enriquecer con las dos miradas, la positiva y la normativa. Entonces, ¿qué tipo de valores o índices o variables económicas hay que analizar para hacer un diagnóstico general? Si les preguntamos a ustedes cuál es la situación económica actual, lo ideal es que, para salir de la mera opinión, podamos enfocarnos en algunas variables muy importantes. La primera y fundamental, el PBI, Producto Bruto Interno, que es la variable más abarcativa del nivel económico. Es la producción argentina, o el valor de la producción de bienes y servicios a lo largo de un tiempo determinado. Ahí puede variar 3 meses,
6 meses, un año, digamos. De hecho, el INDEC lo va publicando cada 3 meses. Y de acuerdo al sector lo va publicando cada mes, cuál es la producción de determinados sectores, por ejemplo, la producción industrial. Pero el PBI mide eso, digamos, el nivel de producción. Es decir, si la economía aumenta, disminuye, está estancada, y es la variable más importante a nivel económico o macroeconómico porque también define otras variables. También la variable que nos importa por demás y en su justa medida en este cuatrimestre es la variable del empleo o el desempleo, también publicado por el INDEC cada 3 meses, que la última cifra es del 10,2%, la última cifra publicada. Ustedes dirán si mucho o poco, pero la tendencia es decreciente porque la anterior era del 13,6%, así que viene decreciendo, aunque sigue estando en una cifra de 2 dígitos y muy lamentable para nuestro país. El otro índice que lo pueden encontrar fácilmente es el índice de inflación para enriquecer su análisis, publicado mes a mes. También la inflación, el índice de inflación se puede enriquecer quizás con una mirada interanual, digamos, comparando este último mes publicado con el mes anterior, el mes similar al del año anterior, y también con la proyección de los 12 meses, digamos, cuánto aumentó en los 12 meses. Ese tipo de cuestiones es importante que puedan distinguir cuál es el índice más aceptado a nivel país, digamos, o más representativo. Hay diferentes instituciones, pero para este caso particular vamos a tomar los índices oficiales del INDEC por la cuestión de lo abarcativo que son a nivel país. También hay universidades importantes, observatorios importantes económicos, pero vamos a arrancar en esta primera investigación de diagnóstico que hacemos con los datos del INDEC. Bueno, ya en la página central del INDEC tienen datos muy importantes de los que se podría hablar o arrancar el análisis de ustedes. Hay datos de población, la población actual, de cuánto se estima, aunque el último censo ya nos queda lejos en el tiempo, en 2010. Hay estimaciones de cuánto es el aproximado de población actual. La tasa de desocupación ya figura como uno de los índices más importantes y en la página principal del INDEC. La tasa de inflación también, de precios al consumidor. El índice de producción industrial que les decía, que se publica mes a mes, también figura. Es quizás el dato más alentador del último mes publicado de junio, porque ha crecido respecto del año anterior y es quizás el que justifica la caída de la tasa de desempleo. Al aumentar la producción de bienes industrializados aumenta el empleo y por ende cae el desempleo. Y después está el dato de PBI, el dato de la producción, la producción global, digamos, cuánto aumentó o disminuyó la producción respecto al año anterior o respecto al mes anterior, de acuerdo a cómo quieran hacer el análisis. Esos datos ya están en la página principal del INDEC. Ya entrando a la página principal, no hace falta ir a categorías, no hace falta digamos investigar tanto, está todo en la página principal del INDEC, y si no también está replicado en los medios masivos de comunicación, algunos más especializados con el área económica. Entonces, para enriquecer todo el análisis que pueden tener a nivel de opinión, también está el análisis más positivo, que tiene que ver con estos datos de la realidad publicados por el INDEC, en este caso. Eso por un lado, que ustedes tengan en cuenta ese tipo de cuestiones. Bien, entonces, ¿qué variable nosotros les pedimos que analicen? La variable del desempleo,
fundamentalmente. ¿Qué es el desempleo? Que lo manejen conceptualmente. Ahí sí pueden indagar en diferentes espacios virtuales qué es el desempleo, cuál es la tasa actual, que la manejen, y el consumo. Cuáles son los niveles de consumo actual y que manejen más o menos históricamente, es decir, en el corto o mediano plazo, cómo fue aumentando o disminuyendo el consumo. Que manejen esos dos tipos de información. Después cómo puedo relacionar el consumo y el empleo. En este caso hay un análisis propuesto generalmente por la teoría económica que dice que los niveles de consumo, que en este caso para el sector empresarial representa las ventas, y para el sector de los consumidores representa el consumo, el mismo hecho representa ventas para las empresas y compras para los consumidores. Cuando esto aumenta, cuando la venta de las empresas aumenta, las empresas tienden a requerir mayor mano de obra, o el sector industrial también, para producir más, y por ende suelen incidir en los índices de empleo. Suele reducirse el desempleo o aumentar el empleo cuando hay mayor consumo o mayores ventas, y viceversa. Cuando caen las ventas, cuando cae el consumo, las empresas tienden a mantener sus estándares, sus niveles o sus márgenes de ganancia, y suelen reducir costos, siendo los trabajadores un costo más y reduciendo el nivel de empleo en general. Es lo que les decía con el dato alentador del sector industrial. Al aumentar la producción industrial, eso se ve reflejado en el índice de desempleo actual. Aumenta la producción industrial, aumenta el empleo o disminuye la tasa de desempleo. Esto a nivel general todavía no está ocurriendo, es decir, no aumenta todavía el consumo a nivel general, no aumenta la producción a nivel general, es decir, el PBI no aumenta todavía a nivel general. Sí, si analizamos el sector industrial, ha aumentado objetivamente, pero todavía está costando a nivel general. Entonces, les pedimos que ustedes hagan esa relación. ¿Cómo se relaciona el consumo con el nivel de empleo? Eso por un lado. Incluso en la actividad tienen una parte introductoria donde explicamos este tipo de funcionamiento de estas variables y cómo se relacionan, para que puedan tener un marco de referencia de cómo suele funcionar esto. Entonces, leyendo eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué está pasando en Argentina? Otra variable o otra situación que también queremos indagar, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué datos manejan? Es al respecto de qué nos ha dejado la pandemia, digamos, en el ámbito local de cada uno. Entonces, por ahí es complicado para nosotros meternos en el ámbito local de ustedes por una cuestión geográfica, de que no todos los docentes formamos parte del mismo espacio geográfico que ustedes. Así que es muy importante que ustedes acá nos brinden información al respecto. ¿Qué les preguntamos? Bueno, ¿cómo afectó la pandemia? ¿Qué creen ustedes que pasó a nivel local? ¿Qué rubros son los que mejor se adaptaron a esta pandemia, que en definitiva trajo un freno a la producción, una caída del PBI, una caída del consumo en general? Pero ¿cuáles fueron los rubros, los sectores o las empresas locales que mejor se adaptaron a esta cuestión? ¿Qué creen ustedes? ¿El sector de la construcción, ferretería, farmacia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Y viceversa, ¿cuáles fueron los rubros que más se vieron afectados por esta pandemia? Sector turismo, por ejemplo, en Misiones, nos afectó muchísimo en nuestra zona norte. Bueno, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué ocurrió en su ámbito local? ¿Cuáles fueron los sectores, las empresas que más padecieron esta pandemia? Eso por un lado. Después también
hablar de las redes sociales o las plataformas virtuales como espacios fortalecidos en esta pandemia, o como una herramienta más para que otras empresas puedan reconvertirse o aprovechar este tipo de plataformas en el espacio local. Sabido es que a nivel nacional, incluso a nivel global, ya Mercado Libre se ha fortalecido muchísimo con la pandemia, digamos, ha duplicado sus ventas, su cotización de acciones. Le ha pasado a Amazon en otro lugar del mundo. Ualá se fortaleció, se instaló definitivamente como una plataforma de finanzas digital. O sea, se adaptaron muy bien a la pandemia y también las empresas lo utilizaron como plataforma. ¿Qué opinan al respecto? Digamos, ¿qué creen ustedes? Primero, espacios, ¿qué redes sociales o espacios virtuales creen que mejor funcionan como herramienta para esta situación higiénica que nos ha tocado, de aislamiento para todos? ¿Cuáles representan las mejores herramientas para las empresas locales? Entonces, también si quieren nombrar ahí alguna empresa local que mejor ha utilizado alguna herramienta como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Mercado Libre, la empresa que se les ocurra, digamos, a nivel local. Entonces, que ustedes nos cuenten este tipo de cuestiones. Y también, ¿qué opinan ustedes respecto a, esto ya sí es opinión, cuál es el problema económico que ustedes crean más importante para nuestro país a resolver? Si hay uno solo, si hay varios. Ahí no le pedimos que nos den la solución por obvias razones, pero ¿qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que son los principales problemas económicos de nuestro país? Y por último, también opinión de ustedes, qué cuestiones económicas o administrativas o contables les gustaría trabajar a ustedes a lo largo de estos 4 meses. Esta primera actividad nos sirve para saber a nosotros qué diagnóstico tienen ustedes respecto de la situación económica de nuestro país, de la provincia, a nivel local. Les sirve también a ustedes para rever un poco la imagen que tienen, para indagar un poquito más qué datos actuales hay, para enriquecer mucho más la opinión de ustedes y que puedan opinar desde un lugar de mayor autoridad técnica. Entonces, en principio eso. Y después saber nosotros un poquito más la realidad local de ustedes a través de esta segunda sección que les comentaba. Entonces, la primera actividad tiene que ver con eso, no hay mucho más, no es muy compleja, es mucho, o requiere mucho de la opinión de ustedes y de la creatividad que tengan ustedes para opinar de acuerdo a los datos que circulan en nuestra realidad y que son publicados de manera oficial. Así que espero que lo puedan charlar con sus docentes en la presencialidad y también estar consultando algunas dudas en el espacio virtual.